Muy buen mediodía, bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Va a ser un día con mucha información, con muchas novedades. Va a haber, por supuesto, novedades y noticias a nivel nacional. Una de las decisiones que vamos a estar analizando en un rato es el gobierno de Javier Milei extendió el presupuesto 2023 para el 2024, lo que implica un congelamiento de las partidas. Pero también Córdoba va a tener un día importante en la legislatura porque el gobierno de Martín Yarlora ingresó nuevamente un proyecto para elevar los aportes de los empleados públicos, los aportes tanto a la Caja como al APROS. Vamos a leer parte del proyecto que establece elevar hasta 2 puntos porcentuales sobre el total de las remuneraciones brutas liquidadas a los agentes públicos en las formas, tiempos, modos y condiciones que fije la reglamentación a fin de salvaguardar la integridad de los saberes de los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones. Queda facultado el Poder Ejecutivo para disponer la aplicación de hasta otro mismo porcentaje, es decir, otro 2%, con lo cual se elevaría el descuento adicional a 4 puntos por idénticas razones, pero además agrega establecer un aporte solidario del 1% para el APROS. Esto intentó hacerlo la semana pasada el oficialismo en la legislatura, no lo logró porque no consiguió los números, negoció con los gremios y de la negociación habría surgido que los gremios aceptaban un 1% y un 1%. Hay que ver qué pasa hoy si lo que se aprueba finalmente es un 2% ahora y hasta un 4% de descuento adicional a los agentes públicos y un 1% para el APROS. Es un tema polémico que el gobierno de Martín Yarlora envió a la legislatura con el argumento de que el gobierno nacional no está enviando los fondos para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones y que por lo tanto necesita recursos genuinos para cubrir ese rojo. Los recursos saldrían de los sueldos de los empleados públicos. La sesión va a ser hoy, así que bueno, está dada la discusión. La semana pasada, recordemos que el gobierno de Martín Yarlora tiene un número muy ajustado en la unicameral. 33 tiene el oficialismo, 32 tiene Juntos por el Cambio, es decir, necesita de apoyos de otros bloques para llegar a aprobar este proyecto. Hay que ver qué ocurre en la sesión de hoy. Pero lo decíamos recién en la presentación, hoy se oficializó en el Boletín Oficial de la República Argentina la decisión de extender el presupuesto de 2023 a 2024. ¿Qué implica esto? Que todas las dependencias van a tener el mismo presupuesto que este año, es decir, un presupuesto congelado con una inflación que en diciembre va a ser el 30% y que el propio gobierno está señalando que enero, febrero y marzo también van a ser meses de una alta inflación. Dentro de las dependencias que quedan ajustadas, es decir, congeladas en las partidas, están las universidades y también en los últimos días hubo una alerta en el CONICET porque bueno, se rumoreaba que se iba a producir este congelamiento que finalmente se efectivizó. Estamos en comunicación con Piera Fernández, titular de la FUA, la Federación Universitaria Argentina. ¿Qué tal, Piera? Buen mediodía. ¿Cómo estás, Marcos? Un gusto estar en comunicación con vos. Igualmente, Piera. Bueno, ¿cómo están viendo desde la Federación Universitaria esta decisión del gobierno de Milei de congelar las partidas para las universidades? La verdad que desde la Federación Universitaria estamos manifestando nuestra gran indignación ante esta decisión que ha tomado el gobierno nacional, porque nos parece, tal cual como lo han indicado ya algunos rectores que han salido a manifestarse en medios de comunicación, y como lo ha hecho el propio SIN, que esto condena a que las universidades nacionales básicamente no puedan funcionar durante el 2024, porque no van a poder cumplir con sus funciones básicas en base a este ajuste brutal. ¿Cómo van a hacer las universidades para garantizar el incremento en el pago de los salarios? ¿Cómo van a hacer para poder cubrir los gastos de funcionamiento? Más cuando sabemos que además de la inflación, que tenemos ya una inflación acumulada que supera el 148% en lo que va del 2023, prevista para diciembre una inflación del 30%, sabemos que los primeros meses del 2024 va a ser alta. El propio Milei
anunció un proceso de estanflación y básicamente está condenando a las universidades nacionales a no poder garantizar su funcionamiento por no poder cubrir justamente con el pago de salarios y con sus gastos de funcionamiento. Bueno, ayer el presidente dijo que no va a haber aumento para los empleados públicos. Se entiende que también estarían los docentes en ese grupo, ¿no? Sí, las universidades tienen sus propios arreglos de acuerdos paritarios que también se han hecho y se han asumido algunos compromisos con los gremios de las universidades. Digo, ahí también tenemos un problema porque estamos hablando de este contexto inflacionario, cómo vamos a hacer para sostenerlo si no alcanzan los salarios para vivir. Como así también otra de las grandes preocupaciones, porque esto implica, además, según lo indicaron algunos medios de comunicación, un recorte de al menos un quinto en las becas Progresar. Digo, los propios estudiantes, si no hay un incremento en la cantidad ni una actualización en los montos de las becas para estudiantes acorde a lo que estamos viviendo en el proceso inflacionario, ¿cómo hacemos para sostenernos estudiando en el sistema universitario? O sea, realmente nos están condenando a una situación de muchísima preocupación y cabe aclarar, porque también hay que mencionarlo, que las universidades nacionales vienen de un proceso muy complejo en términos presupuestarios de estos últimos años. No es que la situación estaba holgada y bueno, de repente ahora hay que hacer un mínimo ajuste. Nosotros venimos de que el Ministerio de Educación durante el 2023 tuvo universidades que tuvieron 4 meses de retraso en el envío de las partidas presupuestarias. Realmente estaban condenando ya a las universidades a una situación de asfixia permanente y de tener que reacomodar las cuentas permanentemente para poder cumplir con los gastos, y ahora ya directamente estamos en una situación insostenible. Y no lo digo yo, lo dicen los propios rectores de las universidades nacionales. Piera, entonces, ¿ven un intento o un mecanismo de desfinanciamiento de las universidades? Sí, por supuesto que sí. Y este es el camino más común que se ha tomado para ajustar en educación los últimos años, que es el ajuste por inflación. Digo, sin necesidad de generar un proyecto específico que hable de un recorte presupuestario, lo que hago es no enviarte fondos y que la propia inflación te ajuste cuáles son las cuentas que podés pagar. Ahora, realmente lo que yo pregunto es, ¿hay alguna posibilidad de que Argentina pueda salir de la crisis en la que se encuentra si no hay una verdadera inversión en educación, en ciencia, en tecnología, en infraestructura? Milei se pasó la campaña entera hablando de, en gran medida, la crisis educativa que tenemos en el colegio primario y en el colegio secundario en la Argentina. Yo me pregunto, ¿cómo lo vamos a resolver? ¿Sin ministerio y sin presupuesto? Esa es la idea. Entonces, nosotros lo que estamos viendo es que, si bien la propuesta electoral fue una política de vouchers y arancelamiento, esto también es una precuela, es la primera etapa de ese capítulo, porque es, bueno, no hay fondos. Entonces, ¿a qué nos obliga cuando no hay fondos? O a que dejemos de funcionar, y las universidades no pueden seguir funcionando, o obliga a decir, bueno, hay que buscar fondos por otros lados. Y ahí es donde aparecen estas propuestas tan preocupantes, tan nocivas, y donde en la Argentina ya dijimos una y varias veces que no, que son las del arancelamiento, las del financiamiento de privados, bueno, justamente toda una serie de políticas que tienen una mirada mercantilizadora de la educación y que lo que han demostrado en nuestro país y en el mundo es que producen una baja en la calidad educativa y una baja también en el acceso a la educación como un derecho, ¿no? Entonces, la verdad que es un escenario de una profunda preocupación y angustia para lo que se viene. Esperamos realmente el gobierno nacional pueda tener una reflexión al respecto, pueda escuchar al sistema universitario, del sistema educativo, y cumpla con el pedido que le solicitó el SIN, que es de un aumento acorde al proceso inflacionario que estamos viviendo. Piera, también el CONICET está viviendo una situación similar, ¿no? Sí, exactamente. También, como lo advertimos previo durante el proceso de campaña, hoy el CONICET lo que sostiene es que al no haber un incremento y ante este proceso inflacionario, tampoco se podría garantizar un incremento en los salarios y en el mediano plazo tampoco el pago mismo de salarios. Miren, para que ustedes se den una idea, en el funcionamiento de las universidades en general, el 90% del presupuesto de las universidades van a pago de salarios. Si yo tengo que, a mí me van a incrementar todos los costos de sostener una universidad, porque van a incrementar las tarifas, van a incrementar comprar insumos, van a incrementar. Imagínense que hay que pensar desde las hojas de una impresión hasta los insumos que muchas veces son importados para los laboratorios, ¿no?
bueno, van incrementando esos precios y la plata que tengo sigue siendo la misma. Esto es como la economía familiar, cuando voy al súper todos los meses y veo que las cosas aumentan, pero mi salario sigue siendo el mismo. Va a llegar un momento que los recursos no van a alcanzar ni siquiera para pagar la luz. Entonces, la verdad que es angustiante, es preocupante, deja a todos los trabajadores vinculados al CONICET y a la educación, los deja en una posición de absoluta vulnerabilidad ante este contexto económico. Es decir, vamos a tener docentes que no van a llegar a fin de mes. Eso habla también de una baja profunda en la calidad educativa, no podemos dejar de mencionarlo. Nosotros ahora tenemos de nuevo también la discusión respecto a la educación como servicio esencial, ¿no? Que es una de las medidas que toma este decreto, este DNU, que tiene una serie de modificaciones incalculables y que es absolutamente inconstitucional. Y lo que determina que la educación sea declarada como un servicio esencial es que a la hora de realizar un paro o una manifestación se tenga que garantizar igualmente el 75% del servicio. Es decir, están condicionando el paro docente. Ahora, de debatir cuáles son los salarios docentes, no hablamos. De que tenemos docentes que están por debajo de la línea de la pobreza, no hablamos. Y con eso queremos garantizar calidad educativa, cuando tenemos la situación, que lo dicen las evaluaciones PISA, de que 7 de cada 10 chicos que estudian en el secundario no resuelven un problema de matemática básico. ¿Lo vamos a resolver con esta situación económica y condenando a los docentes de esta manera? Me parece que hay realmente una lectura absolutamente errada en las prioridades de este gobierno, y que es adrede de acuerdo a cuáles son sus ideas, a qué es lo que manifiestan, que quieren básicamente hacer que la educación pública, en vez de ser como lo es hoy en la universidad, de la más alta calidad y algo inclusivo, realmente pierda su prestigio a nivel público, a nivel nacional y a nivel internacional. Y nosotros no lo vamos a permitir. Piera, muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Muchas gracias a vos. Piera Fernández, presidente de la FUA, la Federación Universitaria Argentina, que nuclea a los centros de estudiantes de todo el país, planteando el desfinanciamiento en el que van a incurrir las universidades por la decisión del gobierno nacional de prorrogar el presupuesto 2023, que implica en los hechos un congelamiento de partidas que va a generar que muy rápido en el tiempo se queden sin fondos las universidades públicas. Allí está la preocupación. ¿Qué queda como posibilidad? Lo que ocurrió en otros años, que es que el gobierno discrecionalmente otorgue incrementos presupuestarios a las universidades para que puedan seguir funcionando. La incertidumbre se intensifica este año. ¿Por qué? Porque el gobierno ya ha manifestado que la intención es ejecutar el presupuesto de 2023 sin ningún tipo de ajuste, con lo cual en los hechos habría un congelamiento, se efectivizaría ese congelamiento de las partidas.